Este salmo fue escrito por David para la alabanza del tabernáculo y enseña acerca de la certeza de que Dios oye la oración de sus hijos cuando sufren y ve su dolor con compasión paternal. Algunos ven, la gran mayoría de eruditos ven este salmo como uno de los salmos penitenciales. A estas alturas, habiendo ya estudiado más de la mitad del libro de Salmos, nos hemos dado cuenta de algunos tipos de salmos, como los salmos de la realeza, los salmos penitenciales también, los salmos graduales, de los cánticos graduales, y así sucesivamente. Este es uno de los salmos penitenciales, debido al lenguaje que expresa. Este lenguaje refleja aflicción, y cuando uno empieza a leer los primeros versículos, uno se imagina, si se mete uno en la lectura, reflexionando de corazón, algo como si fuera de uno mismo, como si hubiera un pecado, algo que está atormentando la conciencia de este varón, de David. En el capítulo no dice cuál pecado ha sido, pero debido a la forma como se expresa, se puede ver que hay un pecado detrás de la situación. Anote esos versículos paralelos. Salmo 32:3, Salmo 38:3 y Salmo 51:8. En estos textos hay algunos paralelos de esta situación, que muchas veces el pecado trae aflicción, muchas veces el pecado trae enfermedad, muchas veces el pecado trae consecuencias a nuestras vidas, a nuestra vida física, y eso es lo que el salmista está expresando. Otros consideran este salmo como una súplica de un enfermo, y tiene sentido, pues hemos visto una cierta descripción de unos síntomas de una enfermedad que tiene este salmista. Bueno, vamos a mirar el salmo de esta noche en 2 puntos. En el primer punto vamos a ver desde los versículos del 1 al 5. Vamos a estudiar del 1 al 5 el primer punto, y se va a titular Las penas del afligido. Y luego vamos a dividir al segundo punto, desde los versículos 6 hasta el 10. Lo que intensifica el dolor. Lo que intensifica el dolor. Comencemos con nuestro primer punto, las penas del afligido. ¿Listos? Dice: no me reprendas en tu ira, oh Yahvé. Hay una circunstancia de fondo. David no nos ha dicho cuál es, pero teme que Dios en su nombre, Yahvé o Jehová, lo discipline fuertemente. El clamor de este salmo consiste en rogarle al Padre Celestial de no ser castigado bajo la ira divina. No me reprendas con tu furor. Anote esos versículos, Salmo 38, versículo 2 y Jeremías 10:24. Leamos el Salmo 38, versículos 2 y 3. Salmo 38, 2 y 3. Dice: tus saetas están clavadas en mí, y tu mano reposa sobre mí. No existe parte sana en mi carne ante tu ira, ni hay bienestar para mis huesos a causa de mis pecados. Bueno, este salmista, que por cierto es el mismo del Salmo 6 y el del Salmo 38, nos está diciendo que el pecado ha traído dolor a su corazón, y él percibe que la condición física que está sufriendo es ocasionada por la ira de Dios. La ira de Dios para con sus hijos es disciplina paternal, no es un juicio como un juez. Bueno, por eso David entiende, sabe esta situación y le pide a Dios misericordia en medio de una enfermedad. En esta enfermedad sus huesos están estremeciendo. Versículo 2 dice: ten misericordia de mí, se estremecen mis huesos. Entonces él le ruega a Dios que lo sane. El reconocimiento de su necesidad es parte fundamental de la oración. ¿Quién puede acercarse a Dios en oración y no reconocer su necesidad? Tenemos que aprender a acercarnos con total humildad ante el Señor de la gloria. El salmista ha aprendido esto. Notemos algo interesante. Él siente que sus huesos están temblando. En hebreo también podría traducirse, siente que están dislocándose.
Por otro lado, tiene dolor en sus músculos y pide curación, pero hay algo en su interior que se llama culpa. Hay una culpa en su conciencia y para eso no pide curación, pide gracia. Ten misericordia. Y luego nos vamos a encontrar con otro factor, porque vamos a ver, el salmista está describiendo su aflicción y lo que se la ocasiona. Bueno, vamos a darnos cuenta que también hay unos enemigos. Y para esos enemigos David va a pedir derrota. Algo que es muy interesante de este salmo, al igual que otros, es que él apela a la misericordia de Dios. Notemos esto y aprendámoslo de una vez por todas. Cuando vamos a clamar a Dios por auxilio, por ayuda, por una petición, vamos a apelar no a nuestros méritos, qué tan buenos hemos sido o qué tanto hemos hecho o dado. Es ridículo que tengamos en alta estima nuestras obras. Hagamos como el salmista, ten misericordia. Se apela a la misericordia. La misericordia es ese favor divino que se basa en la fidelidad de Dios por el pacto. Como Dios hizo un pacto, Él va a ser fiel a ese pacto. Y como es fiel, va a tener misericordia. No hay misericordia si no está el pacto. No hay misericordia si no estamos siendo parte del pacto. ¿Es usted parte del pacto? ¿Cómo es parte del pacto? A través de la fe de Cristo Jesús. Anote estos versículos. Salmo 31, 16 y Salmo 44, 26. Bueno, una característica que tiene este capítulo se encuentra en la abundante mención del nombre de Dios. Muchas veces dice Yahvé, Yahvé, Yahvé. De hecho, algunos han contado 10 veces. Y eso es una característica que tiene este salmo. Y esa es otra muestra de que se trata de la fidelidad del pacto. Cuando Dios se relaciona con sus hijos a causa del pacto, por eso aparece reiteradamente el nombre de Dios. Bueno, sigamos. Versículo 3. Dice: en gran manera está turbada mi alma, pero tú, oh Yahvé, ¿hasta cuándo? ¿Sí? Hay un dolor que proviene desde el alma, y ante ese dolor Dios parece inmóvil. Anote estos otros versículos que son paralelo de esto. Salmo 13:1, Salmo 79:5, Salmo 80:4, Salmo 89:46 y Salmo 90:13. Es como si David estuviera diciendo: vuelve a mí, Señor, sálvame por tu gracia. Versículo 4 dice: vuélvete, oh Yahvé, libra mi alma. Bueno, versículo 5 dice: porque no hay memoria de ti en la muerte, y en el Seol, ¿quién te alabará? Es como también David estuviera diciendo: ¿acaso si estoy muerto, podré alabarte como lo hago ahora? ¿Sí? Anote este versículo, Salmo 88:10. Es otro texto paralelo. Bueno, estos pasajes nos dejan ver la concepción de los judíos acerca de la muerte. Notemos algo muy interesante, muy importante. Para el salmista, aquellas personas que han muerto han perdido sus memorias. ¿En qué sentido? En el sentido de que no pueden participar de los sucesos del mundo de los vivos. Y eso lo vamos a ver desarrollado a lo largo de la escritura, como Salmo 30, versículo 9, Salmo 115, 17, Eclesiastés 9, 10, Isaías 38, 18 y así sucesivamente. Entonces es equivocada la mentalidad supersticiosa y pagana de darle participación en la vida a los que ya están muertos, incluso aquellos que son hijos de Dios que ya están glorificados. Tengamos mucho cuidado de remedar en tradiciones humanas las costumbres paganas antibíblicas. Bueno, entonces en este primer punto nos encontramos con las penas del afligido. ¿Qué penas hay? Hay algo que él no nos ha contado, pero podemos darnos cuenta, podemos casi que percibir que hay un pecado que lo está agobiando, algo que está punzando ahí su conciencia. Vemos que hay una enfermedad,
Su pena interior que está en el alma se está reflejando en su estado físico. Sus huesos se están estremeciendo, ¿sí? Y su alma se encuentra adolorida. Siente como si estuviera a punto de morir y que Dios no le está respondiendo. Bueno, vamos ahora al segundo punto, versículos del 6 hasta el 10. Segundo punto, lo que intensifica el dolor. Versículo 6 dice: cansado estoy por mis gemidos. Bueno, el salmista ahora está expresando que ha llorado toda la noche. Su gemido casi que lo hace sentir como con asma, como muy compungido en su corazón. Ha llorado sin parar, ha mojado su cama con lágrimas. Versículo 7, mis ojos están adoloridos. Ya está cansado de tanto llorar. Y aquí notamos otro factor, otra cosa que le está ocasionando la tristeza. Dice, a causa de mis angustiadores. Hay unas personas que están afligiendo a David. Bueno, anote estos versículos: Salmo 31:10, 35:17, 74:10, 94:3 y Lamentaciones 3:22. En esos textos paralelos se puede ver la descripción acerca de los ojos que lloran. Esas lágrimas son producidas por la persecución, por la difamación, por la traición. Ese tipo de situaciones son las que están agobiando a David. Entonces démonos cuenta, hay un pecado, luego hay enfermedad, y ahora por si fuera poco hay gente que está persiguiéndolo, que está hablando mal de él, que está traicionándolo. O sea, hay cosas que intensifican el dolor. Hermanos, eso nos deja ver que aún a los hijos de Dios a veces parece que todo lo malo empieza a ocurrir a la vez. Aún a los hijos de Dios, una cosa que sale mal, parece que viene otra que sale mal y luego otra que sale mal. Ese salmista está pasando por una situación así y le pregunta a Dios, ¿hasta cuándo? Bueno, pero con muchísima reverencia, por supuesto. Ahora notemos una especie de cambio aquí en la forma como está expresando el salmista. Versículos 8 y 9 dice: apártense de mí, hacedores de maldad. Versículo 9, Jehová ha escuchado mi clamor. Entonces, su alma está dolorida por un pecado, está enfermo, y hay unos angustiadores que lo están afligiendo, ¿sí? Ahora David es como si parara de orar y volteara hacia los inicuos, hacia esos individuos, y les dice: apártense de mí, inicuos, ya Dios me ha escuchado. ¿Por qué parece que él cambiara a quien le está hablando? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí en este salmista? Pues hermanos y amigos, el salmista nos deja ver que los enemigos de David es como si hubieran estado aprovechando que David estaba enfermo para hacer lo que sea que estaban haciendo, para hablar lo que sea que estaban hablando. Están aprovechando esa mala racha, diríamos hoy, que estaba ocurriéndole a David, para caerle encima, también diríamos así por acá en Colombia. Pero David dice algo, versículo 10: todos mis enemigos serán confundidos y en extremo quebrantados. En otras palabras, cuando ellos vean la respuesta de Dios al favor de él, serán ahora ellos los confundidos, serán ellos los avergonzados. Bien, entonces, hermanos y amigos, en resumen, ¿qué es lo que está apesadumbrando a David? El pecado, una enfermedad física, los enemigos, y no podemos olvidar este detalle importante y tan típico del libro de Salmos: ¿hasta cuándo? Todas estas cosas le traen aflicción, una tras otra intensifica la pena en el corazón, pero que a eso se sume la oposición, la enemistad, los pleitos de algunos fulanos, y luego que Dios parece que no responde. Eso es desesperante, y el salmista expresa eso.
Parece que Dios ha dejado pasar mucho tiempo sin responderle. ¿Hasta cuándo, Señor? Entonces todo esto intensifica su pena. Pues hermanos, este salmo nos enseña, recordemos, no podemos olvidar el primer versículo. ¿Qué fue lo que dijo el primer versículo? No me reprendas. O sea, David está hablando en términos de que, por favor, Padre, no me castigues, no me reprendas, no me disciplines con tu ira. En otras palabras, este texto está hablando de disciplina divina. Dios va a permitir que lleguen muchas situaciones a nuestras vidas cuando necesitamos ser disciplinados. Ahora no estamos solos, porque todas estas cosas fueron vividas por el Cordero de Dios en la cruz del Calvario. Él enfermó, es más, hasta sufrió el silencio del abandono de Dios a causa del pecado que recayó sobre él. Mateo 27:46. Pero su clamor, el clamor del salmista aquí es: Señor, ¿de qué te sirve que yo muera? En cambio, Cristo, su clamor al borde de la muerte, era pensando en su resurrección, porque Cristo, aunque iba a morir, Él no se iba a quedar allá en esa tumba, iba a resurgir. Hebreos 5:7. El Padre sí escuchó al Hijo, lo que pasa es que aguardó su respuesta para ese momento en el que lo hizo resurgir victorioso de la tumba. Hermanos, como algunas aplicaciones tenemos, Dios, antes de que el pecado nos arruine la vida, antes de que nos desenfrenemos en nuestra carnalidad, antes de que sigamos rebeldes con un pecado reincidente, Dios prefiere enviarnos tribulaciones tras tribulaciones. Él no va a permitir que sus hijos anden viviendo como cerdos o como perros. Él va a disciplinar a sus hijos para que sus hijos se detengan, se arrepientan de sus malos caminos y vuelvan a Él. Este salmo nos enseña que a causa del pecado, Dios va a enviar pruebas, situaciones de disciplina, juicios temporales, como diría nuestra confesión de fe. Esas tribulaciones son para guardarnos. Bueno, en palabras del doctor Vicky, cuando vienen los problemas en nuestro camino, debemos examinarnos bien a nosotros mismos para ver si Dios está corrigiéndonos por algún pecado en conducta o corazón. Cierro comillas. Bueno, porque Dios desata juicios temporales para encaminar a sus hijos hacia lo bueno. Bien, ahora también este salmo nos enseña que aquellos que no se van a arrepentir de sus pecados, querido amigo, si usted no tiene a Cristo en su corazón, estas palabras son una advertencia directa contra usted, pues aquellos que no se han arrepentido de sus pecados, serán ellos los avergonzados y se turbarán mucho. Así como Cristo sufrió en la cruz el silencio de Dios, pero luego Dios le respondió y lo resucitó entre los muertos, si alguien no ha recibido a Cristo en su vida a través de una fe genuina, esa persona va a sufrir lo que Cristo sufrió en la cruz, pero por toda la eternidad. Porque los impíos serán apartados de su presencia, escrito está, y ese texto lo aplicó Jesús cuando dijo: muchos vendrán en mi nombre y dirán: Señor, Señor, pero en tu nombre no echamos fuera demonios, no profetizamos, no hicimos esto y lo otro. Cristo les va a decir: yo no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Lo mismo que dice el Salmo capítulo 6. Los impíos serán apartados de la presencia de Dios, como está escrito. Salmo 119, 115, Mateo 7:23, Lucas 13:27. Eso está en la palabra de Dios y no puede ocultarse. Bueno, entonces vamos a orar.